14 de agosto del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Montserrat Kramer, ministra de Educación, el pronto cumplimiento del pago de la deuda a los maestros jubilados y los temas pendientes para la nueva ministra, la política de protección a menores en establecimientos educativos, el reemplazo de textos escolares, cambios en los planes de estudio. Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. Y vamos a hablar sobre el proyecto de reformas al COIP que aspira a ayudar a recuperar lo robado, el Código Orgánico Integral Penal. El comiso de bienes sin la necesidad de una sentencia ejecutoriada. Si la ley solo rige para el futuro, no se aplica entonces a los casos actuales, lo vamos a analizar también. Y estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC y la tercera vocal del CAL. Y es que hoy inicia el juicio político a la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana. Algunas de las infracciones cometidas fueron ignoradas por el CNE de mayoría Alianza País, PSC y Pachacutic. ¿Se principalizaría a los consejeros suplentes y hasta cuánto? Lo analizamos. El Pleno de la Asamblea Nacional no censuró a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, por falta de los votos necesarios en el juicio político en su contra. Antes, en la sesión, los interpelantes insistieron en un incumplimiento de funciones, mientras Espinosa negó acusaciones como un posible mal manejo de las pruebas de VIH durante su periodo. Empezó la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Se refirió al supuesto mal manejo de pruebas de VIH, que según la interpelante, dieron falsos negativos y falsos positivos. Se registraron 78 falsos positivos o falsos negativos cuando se hizo la evaluación de más de 900,000 pruebas que habían sido utilizadas. Está muy por debajo del 1% de confiabilidad que estas pruebas debían tener. Pero la interpelante, Mae Montaño, insistió en que hubo negligencia al haberse esperado casi 6 meses desde la primera alerta de fallas hasta que se suspendió su uso. Se retiran las pruebas del sistema de salud y se pide una reposición al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Si es que eran tan de buena calidad, si es que estaban probados técnicamente, ¿por qué se devolvieron? El otro punto por el que se dio paso al juicio eran las críticas a la política de salud en Esmeraldas. El Hospital Delfina Torres de Concha, en el que se utilizó 16 millones de dólares para su repotenciación, está cerrado, está en claro deterioro. El edificio Delfina Torres de Concha está actualmente bajo custodia de la gerencia del Hospital Esmeralda Sur porque todos los servicios y el personal del hospital pasaron al nuevo Hospital de Esmeralda Sur, que brindaba muchas mejores condiciones para brindar servicios a la provincia. Luego Montaño se refirió a las denuncias sobre contaminación en medicamentos como paracetamol. Reconoció que la exministra no firmó los contratos de adquisición, pero dijo que no investigó a los responsables. La exfuncionaria recordó que eso fue descartado por la Comisión de Fiscalización y no es parte del juicio político. Pero las acusaciones siguieron. O sea, vamos a echar al tacho de la basura ese informe para proteger a una exministra que miente por cada diente. Y así se procedió a la votación. Se requerían 91 votos para la censura. La mayoría de Alianza País se abstuvo. Se alcanzaron solo 89 votos a favor, por lo que la exministra Verónica Espinosa no fue censurada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. Montserrat Kramer, educadora profesional con estudios de maestría en el extranjero y colaboradora del Ministerio hace 7 años, ha asumido el cargo de ministra de Educación con algunos temas pendientes, sobre los cuales vamos a tratar. Montserrat Kramer, ministra de Educación, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación. ¿Qué facilidades ha dispuesto en el Ministerio a su cargo para el pronto cumplimiento del pago adeudado a los maestros que ya están jubilados?
Bueno, como ustedes saben, hemos trabajado desde hace aproximadamente 10 días, incluido el feriado, los centros de distritos de salud y de educación, y hasta el momento hemos logrado ya, a las personas que se han acogido al sistema de bonos, hemos logrado beneficiar a 967 docentes jubilados por un monto de $49.703.000, y a su vez hemos logrado pagar también en efectivo a otros 761 jubilados por $9.754.000. Tenemos 3 formas de pago, como se sabe. Aquellos que deseen la compensación jubilar, porque hay que aclarar que ellos reciben la pensión del IES, la pensión jubilar, pero estamos hablando ahorita de compensación jubilar que se les había ofrecido y que no había sido cancelada. Es una deuda de aproximadamente 1.200 millones que estamos heredando y tratando de solucionar durante este gobierno. En ese sentido nos faltan, en total son 23.000 jubilados a nivel nacional de todos los sectores. En educación son aproximadamente 14.000. Quiere decir que obviamente todavía nos están faltando aproximadamente 12.000 jubilados más, que se pueden acoger a la compensación jubilar opcional, que es la de bonos, a la compensación obligatoria, que es aquella que pasados los 70 años, enfermedad catastrófica, serán cancelados en efectivo, 4 cuotas de aproximadamente $13.000, y aquellos de 2008-2010 que ya recibieron una parte de su jubilación y que se les cancelará $2.000 mensuales en el último trimestre de este año y el resto el año próximo. Ahora, los nuevos textos escolares, los que van a reemplazar a aquellos que distorsionaban la historia del país, la historia patria, ¿están ya listos? ¿Ya comenzaron a ser distribuidos? Bueno, como hemos explicado, en realidad conversamos con las editoriales. Ustedes saben que se iban a hacer los módulos pedagógicos. En ese sentido, frenamos un poco la producción completa de los módulos pedagógicos. Hicimos del módulo 1 al 2, que son con los que iniciaremos el año escolar. Las 2 primeras semanas del año escolar estarán a disposición de los docentes y estudiantes. Y lo que procedimos a hacer es una revisión completa del currículo. La hemos trabajado incluso con la Mesa de Valores del Acuerdo Nacional que está instalada en Guayaquil. Nos aseguramos, tal como la sociedad lo reclamó, nos aseguramos que todos los contenidos no induzcan a ningún tipo de sesgo, y en ese sentido hablamos con las editoriales para reimprimir los textos del año pasado, porque no nos daba el tiempo para los 2 procesos, y en ese sentido reimprimiremos los textos para ciclo cierre del año pasado, pero con los contenidos revisados en acuerdo con las editoriales. ¿Qué acciones? Quiere decir que estamos listos para eso, por supuesto, para empezar el año bien. ¿Qué acciones se tomaron en relación al tema de la ideología de género que se había incluido también en textos escolares para niños? ¿Se lo suprimió? ¿Se lo mantiene? ¿Qué ocurre allí? También en el mismo sentido, tanto el tema de ideología de género como el tema de posibles contenidos ideológicos fueron revisados. Y en ese sentido, como les digo, hemos trabajado con la Mesa de Valores del Acuerdo Nacional y nos hemos asegurado que no haya ningún tipo de contenido que atente ni en el un sentido ni en el otro. Cuando usted hace referencia a una modificación de mallas, ¿eso significa que se restablecieron o se van a restablecer las materias de ética y cívica en los planes de estudio? No, cuando estamos hablando de la revisión del currículo, es muy concreto en la estructura del currículo. Nosotros tenemos, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, tenemos destrezas con criterio de desempeño, tenemos indicadores de evaluación. Esos tenían ciertos términos que podían nuevamente atentar al tema de ideología de género o contenidos políticos. A eso me refiero. En cuanto a reformas de malla, no hemos procedido al momento a hacer una reforma curricular. Lo que estamos haciendo es revisando el currículo para que sea mucho más implementable, amigable y fácil para todos los docentes, sea el más preparado o un docente que esté en un lugar muy aislado, pero que puedan ser factibles de implementar y aplicar en todas las aulas del país. Una educadora con su experiencia considera que la ética y la cívica deben o no estar dentro del plan de estudios que reciben los niños y jóvenes aquí en el país.
Por supuesto que sí, y también hemos realizado un informe muy exhaustivo de cómo los valores se transversalizan en el currículo. También lo hemos compartido con la Mesa del Acuerdo Nacional. Estamos trabajando conjuntamente, pero considero que la mejor forma de enseñar valores y justamente aprender los derechos que tenemos las personas y los niños es a través de las vivencias, de las experiencias, y en ese sentido queremos que en este año escolar que viene empezar a unir ya la costa que está vigente, pero queremos que la familia se integre a la escuela. Es importantísimo para nosotros la reconstrucción de los tejidos sociales, es importante que la propia familia, la comunidad educativa se haga corresponsable de los problemas que tenemos. En la escuela, como usted sabe, se dan aproximadamente el 25% de los problemas, por ejemplo, de violencia. El resto se dan en las propias familias y en los contextos cercanos a los niños. Ahora, y en otro tema, dado que las escuelas del milenio no facilitan en zonas rurales el acceso de toda la población que requiere acceder a la educación, se inició ya con la habilitación de escuelas rurales unidocentes que faciliten precisamente ese acceso a la educación en la población rural. Se habló de que se habían aperturado unas cuantas, pero eso fue hace meses. Hoy en día, ¿cuántas escuelas unidocentes están ya abiertas y a cuántas personas están beneficiando? Ahí hay dos puntos que tratar, ¿no? El uno es que estamos listos para recibir a todos los niños nuevos que ingresan. Ingresan cada año aproximadamente 100.000 nuevos niños, sobre todo de educación inicial y el primer año de básica. En ese sentido estamos listos con repotenciación de escuelas, estamos listos con las escuelas del milenio que se han ido terminando, las que estaban un poco faltando, y adecuando otras provisionales. Pero además está el tema de la reapertura de escuelas rurales, que el objetivo de eso es que todo niño, donde quiera que esté, tenga acceso a la educación. Esa es una disposición, un compromiso del presidente, y en efecto todavía no hemos reabierto otras más de las 11 que ya se reabrieron, pero estamos trabajando arduamente para abrir ya las siguientes y esperamos que sean por lo menos 70 en los próximos 2-3 meses. Pero allí hay un problema, ¿no? Porque usted me dice, estamos listos con la infraestructura. Los que no están listos, los que no tienen cómo llegar, son aquellas personas que viven en las zonas más apartadas y a quienes se les ofreció acceso a la educación, se les dijo, vamos a cerrar estas escuelas cercanas, vamos a hacer otras más grandes, más bonitas, con más equipamiento, pero las pusieron a decenas de kilómetros de distancia y ellos se quedaron sin ese acceso a un derecho fundamental. Sí, en muchos de los casos tenemos sistemas de transporte, en muchos de los casos. También tenemos un programa que se llama SAFPI, que es un programa de atención a las familias a domicilio para los niños de educación inicial. Tenemos otros programas, el ABC, como ustedes saben, que son programas para los chicos que se han quedado en rezago escolar, que pueden igualarse con un currículo compacto. Y también tenemos incluso algunos programas en línea. En ese sentido estamos trabajando, estamos muy conscientes de lo que usted dice y por eso estamos procurando. Cuando digo que estamos listos para abrir es porque hemos tenido y nosotros tenemos que trabajar con solicitudes con la comunidad y que la comunidad esté de acuerdo en la reapertura. En muchos de los casos la comunidad ya se ha movilizado y no quiere la reapertura de la escuela. En ese sentido hemos tenido 361 solicitudes y eso acercándonos a las comunidades, y esas son las que estamos procediendo a agilitar la reapertura. Ahora, usted señala que el 25% de la violencia contra menores ocurre en las escuelas, el 75% en los hogares. El punto es que ese 25%... en lugares cercanos. Sí, el punto es que ese 25% que ocurre en los centros educativos no debería existir. En relación a los abusos sexuales a menores cometidos en establecimientos educativos, ¿qué medidas se han tomado para facilitar, por ejemplo, los procesos de denuncia, para que no exista esa suerte de espíritu de cuerpo alrededor de docentes o funcionarios que han cometido abusos contra menores? Sí, en ese sentido usted tiene toda la razón, no debería suceder ni un solo caso. Procederemos con cero tolerancia, se aplica la normativa, por supuesto. Estamos viendo incluso mayores medidas extraordinarias para apoyo psicopedagógico para el niño, pero también para las familias, porque tiene que ser un trabajo acompañado. Y la mayoría de casos nuestros que vamos recibiendo van directamente a la Fiscalía, y en ese sentido también tenemos que trabajar intersectorialmente. Nosotros identificamos los casos
casos los pasamos a Fiscalía y tenemos que esperar rápidamente la respuesta de Fiscalía y de los demás sectores para continuar con el proceso. Pero estamos y continuamos cero tolerancia y también con programas de prevención, de formación a docentes y de ayuda psicopedagógica también a los niños, que sepan cómo identificar situaciones, cómo responder ante situaciones que puedan implicar riesgos. Yo sé que tiene pocas semanas en el cargo, ministra, pero seguramente tiene la cifra. En el 2019, ¿cuántos casos de abuso sexual o de violencia han ocurrido en las escuelas del país? Nosotros recibimos en el Ministerio de Educación aproximadamente 8.000 casos de denuncias, pero respectivos a la escuela, que hayan sucedido dentro de la escuela, 3.000 casos. Y de esos 3.000, 65% están en manos de la Fiscalía. El resto se están tratando, identificando y lo demás, pero están obviamente también en proceso. Y por eso insisto, la mayor parte de los casos que nosotros recibimos denuncias y que tratamos de apoyar a los niños con los que recibimos denuncias, aunque el delito haya sido fuera de la escuela, pero lo tratamos de apoyar y proteger desde dentro de la escuela y procedemos también a trabajar con la Fiscalía. La mayor parte son en contextos muy cercanos al niño y no en la escuela. Ministra, una precisión solamente, ¿esos 8.000 casos son 2019 o responde a un acumulado? No, responde justamente a un acumulado de aproximadamente un año, entre 2018 y 2019 hasta la fecha. Montserrat Cramer, ministra de Educación, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. Vamos a hablar sobre las reformas al Código Integral Penal que también traen temas controversiales. Uno de ellos, el comiso de bienes sin sentencia condenatoria. Ya regresamos, no se vayan. Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. La Comisión de Justicia analizó 69 proyectos para modificar el código y en estas reformas están contempladas también sanciones contra o en los casos de corrupción. ¿Dónde habría, asambleísta, cambios sustanciales en cuanto a las sanciones que hoy no estén considerándose? Bueno, primeramente hacer notar a la ciudadanía que el tema de la corrupción ha sido el problema mayor que está sonando todos los días en todos los noticieros y obviamente en las diferentes instituciones del Estado. Se está hablando de una lucha frontal contra la corrupción, pero tengo que ser categórico en decir que muy poco se está haciendo o prácticamente se está quedando en el anuncio y en el enunciado. Tal es el caso, por ejemplo, del enunciado de la cirugía mayor a la corrupción. Entonces, el pueblo ecuatoriano quiere una respuesta y hoy se presenta una gran oportunidad en la reforma al COIR, incrementando una nueva figura jurídica que no es nueva para el Ecuador. Otros estados ya la tienen, como la tiene Chile, la tiene Colombia, Panamá, la tiene inclusive Guatemala, que se llama el comiso sin sentencia. ¿De qué se trata? De intervenir aquellos bienes obtenidos de manera ilícita, de manera corrupta, de manera fraudulenta, y que esos bienes prácticamente vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano, que se reviertan esos dineros, esos fondos, que de alguna manera o de manera total dañan la imagen del Estado ecuatoriano. Ya vamos a hablar Esa es sobre una figura cómo, nueva que está siendo cuestionada. Se lo aplicaría, pero antes de eso, ¿hay consensos en la Asamblea sobre este tema de comiso de bienes sin sentencia? Mire, primeramente en la comisión ha habido el consenso, de manera unánime hemos dicho que esta figura tiene que incorporarse. Yo creo y estoy seguro que el Pleno, por su mayoría, va a aprobar esto. Obviamente que se está hablando en los pasillos, inclusive de que dicen que es improcedente, que es inconstitucional. Incluso de algunos juristas se escucha que es una figura inconstitucional. Y yo no le veo por ningún motivo, ninguna razón que se le denomine de esta forma, porque si bien es cierto, la Constitución Política del Estado garantiza la propiedad privada en todas sus formas, pero que quede claro que es la propiedad lícita, aquellos bienes obtenidos con el trabajo honrado, honesto, transparente de su gente. ¿Y cómo se estaría proponiendo entonces determinar, cómo se propone entonces determinar, porque usted hace ahí la excepción, ¿no? Cuando se trata de bienes lícitos y de bienes ilícitos, pero entonces, ¿cuándo se determina o se marca la línea de que siguen siendo lícitos ciertos bienes cuando no hay todavía una sentencia o se ha llegado al fin de la investigación de un caso? Bajo una gran presunción. Mire que nosotros estamos poniendo en la propuesta de que estos bienes tienen que ser comisados cuando aquellos supuestos delincuentes no quieren comparecer a la justicia.
evaden esa responsabilidad, como lo que ha sucedido, por ejemplo, incluso van anudando el grillete y evaden el país, evaden la justicia por las fronteras. Es más, sabemos que cuando ya se escucha de denuncias, estos grandes delincuentes que tienen de alguna manera poder, se van del país a disfrutar de sus bienes en Miami, en Europa, pero ahora se está diciendo que aquellos que no quieren comparecer a la justicia es porque algo deben, y el que algo debe, el que algo teme. De tal manera que ustedes proponen un comiso de bienes sin sentencias, sin terceros y ampliado. Y expliquemos un poco eso, en qué casos le permitiría justamente a la justicia actuar para recuperar lo robado que hoy no lo están pudiendo hacer. Mire, nosotros ya tenemos el comiso en el Código Penal. Incluso tenemos como medida cautelar la incautación de los bienes, pero no ha sido suficiente. ¿Qué nos están diciendo los fiscales? ¿Qué nos están diciendo algunos jueces? ¿Qué nos están diciendo algunos juristas? Que necesitan una herramienta más, y el comiso sin sentencia es oportuno, pero hay que aclarar también que para que proceda el comiso sin sentencia tienen que ocurrir 3 elementos sumamente importantes para garantizar el debido proceso y obviamente las amplias garantías constitucionales. Tiene que haber un auto de llamamiento a juicio, tiene que haber la notificación debida y también, una vez que no ha comparecido por 2 ocasiones, el presunto delincuente. Pero es más, se está garantizando... Esto, asambleísta, sería de aquí para adelante, o sea, los que ya se fueron, los que ya están prófugos, a los que les están investigando ahora. No puede ser así. No puede ser así porque lo que se persigue es el bien, y este bien ilícito en cualquier momento puede ser intervenido, independientemente de que también sea acusado el delincuente. En todo caso, esta es una herramienta sumamente interesante, nueva y novedosa, sí, pero no tiene que temerle a las personas, a los ciudadanos que han obtenido sus bienes de manera lícita, de manera correcta, no tiene que temerle para nada. Sí hay rumores, se escucha comentarios que como que quieren proteger a aquellas personas que han obtenido sus bienes de manera ilícita. Ahora, este tema no es tan nuevo, asambleísta, sí tiene además antecedentes y la discusión ha sido amplia en los últimos meses, por lo menos. Recuerde usted que cuando se presentó la ley de lucha anticorrupción, cuando el presidente la veta dice no estar de acuerdo con la posibilidad del comiso sin condena, porque debería proceder únicamente cuando haya una sentencia, y de hecho decía que se trastocaban en ese proyecto aquellos principios y que más bien lo que permitían era una especie de confiscación. Entonces, si es que eso se lo está planteando así nuevamente, ¿ya saben la posición del presidente o qué ha cambiado? Yo tengo que hablar categóricamente, parece que cambió la posición desde el Ejecutivo, no voy a decir precisamente del presidente, en un llamado acuerdo de legislatura que hubo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, el mismo señor Granda hizo una insinuación de que debe retomarse esta figura jurídica que obviamente fue vetada por el presidente de la República en un veto total, ni siquiera fue un veto parcial, que nosotros rechazamos con absoluta verticalidad porque realmente fue una propuesta aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Pero ahora se dice que sí estuvo bien esta figura. Entonces le tomamos la palabra y prácticamente anunciamos de que va a ser aprobada por el Ejecutivo en su momento del veto. Ahora, cuando se lo plantea desde la posibilidad de contar con una herramienta que les permita recuperar lo robado, cuando deciden dejar el país, ser prófugos de la justicia, no responder y encima más no pueden actuar con esos bienes para recuperar, finalmente es una burla para la sociedad. Pero el temor siempre ha sido ¿cuál, asambleísta? El abuso, como siempre, permitiéndose un comiso sin condena, el que mañana a un inocente le quitan todo, termina siendo un instrumento o una venganza política porque ya no necesitan una sentencia, y que por eso es que se requiere justamente un procedimiento, una sentencia, saber que es culpable para que se pueda actuar. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy precisamente con aquellos corruptos fugados de los que estamos hablando, donde hay pruebas, donde hay evidencias, pero la justicia se demora años en poder ejecutar una sentencia y mientras tanto no estamos pudiendo recuperar lo robado? Digamos, entre pesos y contrapesos, ¿qué está pasando? Ese ha sido un gran problema. Verá, yo he dicho siempre que el tema de la corrupción es un tema de actitud.
pero también el combate a la corrupción tiene que ser un tema de actitudes de todas las autoridades, desde cada uno de los espacios ciudadanos inclusive. Queremos jueces y fiscales que realmente metan las manos al fuego, defiendan la patria, cosa que en los últimos tiempos ha estado tan ida de menos. Eso es lo que queremos. La ley por sí sola no va a superar este gran problema que tenemos. Queremos jueces y fiscales comprometidos con el Estado ecuatoriano. Pero mire, también aquí hay que aclarar una situación sumamente interesante, de que este comiso no es un comiso automático. Se habla de un proceso de conocimiento y contradictorio en el cual se le va a garantizar también y darle la oportunidad de vida a aquella persona que demuestre la licitud de sus bienes, pero no siendo así, prácticamente serán comisados con las 3 circunstancias o causales que realmente ya las mencioné y que son una base fundamental para la garantía del debido proceso. El abogado Elio Peña Ontaneda, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:29, una pausa y cuando regresemos estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC y la tercera vocal del CAL. El juicio político a los consejeros de participación ciudadana de mayoría deja el camino libre para la principalización de los consejeros suplentes de una nueva mayoría. En pocos minutos estamos de vuelta con eso, no se vaya. Hoy inicia el juicio político contra los consejeros de participación ciudadana de la mayoría correísta, contra quienes, por múltiples razones, hay consenso para censurarlos y destituirlos, o al menos eso se dice. Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, vocal del Consejo de Administración Legislativa. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Lenín, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para los televidentes. ¿Fue un error de líderes políticos como Jaime Nebot y Guillermo Lasso apoyar incondicionalmente la consulta popular 2018, que no suprimió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que enmendó la Constitución para que sus integrantes sean elegidos por el pueblo? ¿Quién dijo que salir de un proceso tan complejo de autoritarismo iba a ser fácil, Lenín? La voluntad popular se expresó y hoy debemos darle vialidad. Lo cierto es que de la integridad del doctor Trujillo pasamos a la precariedad ética de 4 aprendices del correísmo. Hoy se desarrollará la interpelación en un juicio político plenamente sustentado por el incumplimiento de funciones de 4 consejeros que se han convertido en un peligro de la institucionalidad, a pesar que hay una sentencia de la Corte Constitucional, como lo conoce la ciudadanía, que es de última instancia, de directa aplicación, que establece que no podía revisarse los nombramientos de designación de autoridades de control avalados por nuestro pueblo en el proceso de consulta popular. Ellos, aunque quisieron recular, lo hicieron. Así que hay suficientes argumentos para que hoy la Asamblea Nacional dé una solución a un problema inminente. Cuando usted dice no iba a ser fácil desmontar esta estructura, herencia del correísmo, debemos entender que hay allí un mea culpa o un lavado de manos. Mire usted, yo fui parte de Montecristi, de la Constituyente, me eligieron los ciudadanos, y en ese engendro en el cual se vislumbró un mecanismo para secuestrar las autoridades de control, eso lo hicieron muchos legisladores que hoy están convertidos al morenismo o al oportunismo, habrá que preguntarles. Allí fraguaron el secuestro de la institucionalidad del país y la permisividad de la corrupción. Hoy estamos dando una solución, Lenín. Si usted me pregunta, sí, es probable que en la consulta popular debimos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero no se hizo. Esto dio paso a una transición que hoy nos permite ir construyendo, reinstitucionalizando. Lo cierto es que luego de resuelto lo del juicio político y cuando ya hay una declaración, un pronunciamiento de la Corte Constitucional referente a que el camino para la eliminación del Consejo de Participación es la reforma parcial y eso volvería a la Asamblea Nacional, tenemos que darle viabilidad. Ya hay una propuesta también del asambleísta Héctor Muñoz respecto a aquello. Y lo importante es también determinar cuáles serían los mecanismos idóneos para permitir una designación de las autoridades de control que nunca más nos lleven
a lo que algunos autoritarios quisieron, corrupción e impunidad para sus actos. Y sí, así se lo entiende a este juicio político como un paso previo para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana, tal como lo propuso Julio César Trujillo y que fue apoyado por todos los grupos políticos, excepto el correísmo. Pero, como usted bien señala, se necesita una reforma parcial mediante referéndum popular, según dictamen de la Corte Constitucional. Hasta que ese referéndum se realice, será el 2021. Pero, ¿cuál es la opción? ¿Lo tienen pensado en caso de que el pueblo diga no? Bueno, el camino eso es reforma parcial y eso nos lleva inevitablemente a un pronunciamiento de nuestra gente, de nuestros ciudadanos en las urnas, Lenín. Quizá podríamos ahorrar un poco el camino en la recolección de las firmas porque hay una iniciativa ciudadana, pero también hay una iniciativa de un legislador que mediante resolución la Asamblea Nacional y ya la Corte dictaminando que es la reforma parcial del camino, podríamos ahorrar un poco los tiempos en la recolección de firmas, pero el fin va a ser lo mismo, que nuestro pueblo se pronuncie en ello. Ahora, ¿cuál va a ser el nuevo mecanismo? Como en la mayoría de parlamentos del mundo, democracias del mundo, son las asambleas, son los congresos, son los parlamentos los que designan a las autoridades de control, pero hay filtros muy claros, filtros técnicos que garantizan la probidad notoria de los postulantes en las ternas, que nos garantizan que son personas con experiencia probada, personas que no obedecen a intereses partidistas ni políticos y que dan mayores garantías de que van a ejercer el cargo de la Fiscalía General, de la Contraloría, de la Superintendencia, de las autoridades de control de manera ética. Y eso sería inédito en el país, ¿no? Que estuvo acostumbrado por años a que desde el Congreso se designaran estas autoridades, pero más en función de la troncha y no de las capacidades, precisamente. Y nadie extraña esas épocas, nadie extraña ni la troncha ni la politiquería. Hoy queremos un país de integridad. Queremos un país donde haya normas claras, donde haya Estado de Derecho, donde no haya autoritarismos y donde no haya corrupción, donde la gente no entienda que la política es que llegan 4 vivarachos a hacerse de los recursos públicos, sino que la política es un arte para servir, es un arte para conectar con la gente, para resolver sus problemas. Hoy que el país atraviesa problemas tan graves como inseguridad, como desempleo, como todavía un maltrato a los maestros ecuatorianos, a nuestros jubilados, a pesar que al fin el gobierno va a resolver después de tantos años de lucha sus bonificaciones jubilares. Ese país que queremos tenemos que construirlo todos, Lenín. Y como se lo dije, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero lo bueno es pasar. Para que cambien las cosas, asambleísta, a veces es necesario también mirarse en el espejo. El juicio político que hoy inicia por varias infracciones cometidas, resulta que fueron ignoradas por el Consejo Nacional Electoral que les dio las credenciales, en el cual este Consejo Nacional Electoral tiene una mayoría que es de Alianza País, del Partido Social Cristiano y de Pachacutic. Y otros que inobservaron fueron los asambleístas, quienes indebidamente posesionaron al padre José Tuárez por su calidad de sacerdote que por ley lo inhabilita. Allí la mayoría que está actuando es de Alianza País, de Creo, del Partido Social Cristiano, del BADI y del BIN. ¿Cómo es que ahora los mismos que permitieron la posesión, los mismos que lo posesionaron, son los que lo terminan enjuiciando? Mire usted, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar las responsabilidades en cuanto a los consejeros que permitieron la inscripción, en este caso de personas como el señor Tuárez, que según la Ley de Participación Ciudadana no puede alguien que pertenece a un culto religioso ser parte de este consejo. No obstante de revisar estas responsabilidades, mire, Lenín, lo cierto es que hay que reconstruir a nuestro país, que hoy hay que tomar cartas en el asunto, que hay suficientes elementos para una censura y destitución y que la Asamblea tiene que actuar en función de sus facultades de fiscalización. Las demás responsabilidades, por supuesto que también tendremos que revisarlas, pero recuerde usted, yo estoy a favor, por supuesto, de que todos los organismos sean técnicos, que tengan personas que obedezcan a estas líneas técnicas que nos garanticen la institucionalidad. Pero usted no me va a decir que era mejor el Consejo Nacional Electoral,
que estaba secuestrado por lo que en ese momento era Alianza País, el correísmo. Bueno, hoy están divididos y todos son una cosa, un híbrido. No, yo no le podría decir eso, pero estoy seguro que usted tampoco podría decirme que una incorrección tan grave que lleva a la Asamblea a motivar un juicio político, como que una inobservancia como la cometida por el Consejo Nacional Electoral puede quedar sin análisis, sin un enjuiciamiento político también, por ejemplo. Van a enjuiciar políticamente a los vocales del Consejo Nacional Electoral que permitieron que se instale Tuárez allí en esa presidencia. Esas inobservancias tienen que, sin duda, revisarse. No hay justificación para que alguien nos diga que haya permitido la postulación de personas que no tenían la posibilidad de hacerlo. La ley de participación es clara, personas que pertenecen a culto religioso no pueden ser consejeros. ¿Quiénes calificaron? Eso tiene que ser observado. Yo le doy la razón en aquello, Lenín. Hay muchas cosas, muchas irregularidades que tienen que ser revisadas. Lo cierto es que vamos paso a paso. Esta asamblea ha sido sometida a un desgaste político sin igual. Que le hacemos frente, que le hacemos pecho frente a este proceso de transición complejo que vive el país. Hoy se llevará el juicio político, las demás acciones, incluso también que riñen con la ley, porque les recuerdo también a estos consejeros que han incurrido en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, artículo 282 del COIP, todo eso también tiene que actuar la justicia. Julio César Trujillo le propuso al presidente Lenín Moreno convocar a una consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente Moreno, ni siquiera le contestó públicamente. A su criterio, asambleísta, ¿fue porque el presidente considera que el Consejo de Participación Ciudadana debe existir con consejeros de elección popular como él propuso en el 2018? ¿O fue porque el presidente Moreno no confía en ganar ahora un referéndum? Eso habrá que preguntárselo al presidente Moreno, Lenín. Lo cierto es que hay que establecerle alternativas al país y el debate tiene que ser abierto con la ciudadanía, con la academia, con los juristas. ¿Cuál es el mecanismo que nos garantice la mejor elección de autoridades de control sin volver a la troncha, sin volver a los repartos, sin volver al secuestro de las instituciones, sin volver a esa visión perversa del correísmo de hacerse de la Fiscalía y de la Contraloría para tapar sus fechorías durante 10 años? Sí, Cristina, ese es el debate que tenemos que plantear y la Corte Constitucional... Resulta que el proyecto de reforma suprimiendo el Consejo de Participación Ciudadana lo debe aprobar la Asamblea. ¿Por qué confían ustedes en que la Asamblea sí ganará un referéndum si no son más populares que el presidente? Por ahí van. Actuando con responsabilidad, teniendo interlocutores que tengan credibilidad. Cierto es que la Asamblea Nacional también se ha visto en un desgaste frente a todas estas coyunturas políticas. Cierto es que también podría haber un riesgo de que la impopularidad de este gobierno, los cuentos de este gobierno o las malas acciones de ciertos políticos se trasladen a los resultados de una consulta popular. Siempre hay riesgos en la democracia, pero yo creo en la democracia, creo consultarle a los ciudadanos. Y hoy la Corte Constitucional ya marcó un camino, que es la reforma parcial. Tenemos que darle trámite a aquello. Cristina Reyes, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Que tengan todos un buen día.